Me llamo Lucía Vega. Tengo 27 años y nunca imaginé que una sola cena familiar podría hacer que se me viniera el mundo encima. En el Asador Vega, nuestro restaurante familiar en las afueras de Segovia, construido con el corazón y el alma de mi abuela, nuestra familia se reunió para honrar su memoria. El ambiente era sofocante, cargado de tensión. Mi padre se levantó, alzó su copa de vino y, con una mirada tan fría como el acero, declaró: «No vas a recibir nada, Lucía. Ni un solo euro». Sus palabras cortaron el murmullo del restaurante como un cuchillo afilado. Mi madre asintió con los labios curvados en un gesto de desdén, mientras añadía: «Tu hermana será la única heredera». Al otro lado de la mesa, mi hermana Carla sonrió con aire de suficiencia, clavándome su mirada triunfante. Me quedé helada, con el tenedor temblando en mi mano. Sus palabras no eran solo por el dinero, trataban de borrarme del legado de la abuela Carmen. Yo había pasado años en esa cocina aprendiendo sus recetas, soñando con continuar su sueño, pero ahora me estaban apartando como si nunca hubiera pertenecido a la familia. Carla se inclinó hacia adelante con la voz chorreando burla: «Supongo que no eres lo suficientemente de la familia». El cuchillo se hundió más profundo. Quería gritar, exigir respuestas, pero se me cerró la garganta. A mi alrededor, los invitados susurraban y miraban, haciéndome sentir como una extraña en mi propia casa. Entonces, 15 minutos después, un golpe en la puerta lo cambió todo. Apareció un hombre de rostro solemne sosteniendo un sobre. Se inclinó y me susurró: «Es hora de decirles quién eres realmente». El corazón me latía con fuerza. ¿Qué sabía él? ¿Qué secreto había estado escondiendo la abuela todo este tiempo? Si alguna vez te has sentido traicionado por tu propia familia, comparte tu historia en los comentarios. Quiero escuchar tu voz. Déjame llevarte de vuelta a donde empezó todo. La cocina del asador de mi abuela, donde los recuerdos aún arden con fuerza dentro de mí. En mi mente todavía puedo verla de pie junto al viejo horno de leña. Sus manos firmes mientras me enseñaba a asar el cochinillo y las costillas a la perfección. «A fuego lento, Lucía», me decía con voz cálida pero firme, «así es como se consigue que la carne se deshaga del hueso». Me enseñó a equilibrar el toque ácido del vinagre de Jerez con la dulzura profunda de la miel en su salsa secreta para el asado, una receta que juraba que valía más que el oro. La observaba medir cada ingrediente con cuidado, con los ojos brillantes mientras contaba historias de cómo levantó el Asador Vega desde que era un simple merendero de carretera. En aquel entonces el restaurante parecía un refugio. Los clientes hacían cola fuera, atraídos por el aroma a leña y carne asada que flotaba por la calle. Dentro, las camareras se movían entre mesas abarrotadas, con los delantales manchados de salsa, mientras las familias reían sobre platos de carne asada y pan de pueblo. La abuela era el corazón de todo, saludando a todos como si fueran parientes. Yo iba detrás de ella, apenas lo bastante alta para llegar a la barra, llevando bandejas de pimientos asados y soñando con el día en que yo misma dirigiría el lugar. Deambulé hacia un rincón polvoriento de la cocina, mis dedos rozaron una vieja estantería. Allí, escondida detrás de una pila de menús descoloridos, había una fotografía desgastada. Era yo con unos 10 años, de pie junto a la abuela fuera del restaurante. Ella tenía el brazo alrededor de mí, su sonrisa amplia, el delantal manchado de trabajo. Yo agarraba una pequeña paleta de madera, imitando cada uno de sus movimientos. El recuerdo me golpeó fuerte, su risa, la forma en que me llamaba su pequeña maestra asadora. Me contaba historias de su juventud, de cómo luchó para iniciar este negocio, de poner su alma en cada plato. Esa foto me devolvió todo eso. El orgullo en sus ojos cuando clavé su receta por primera vez. La abuela siempre decía que la honestidad era la columna vertebral de este lugar. La gente viene por la comida, me decía, pero se quedan por la verdad que hay en ella. Me enseñó a trabajar duro, a respetar el oficio, a tratar a cada cliente como si importara. Pasé incontables noches fregando parrillas a su lado, escuchándola hablar sobre construir algo que perdure. Este restaurante no son solo ladrillos y cemento, decía, limpiándose el sudor de la frente, es un legado. Yo la creí. Pensé que sería yo quien lo llevaría adelante, quien mantendría vivas sus recetas, quien la haría sentir orgullosa. Pero ahora, de pie en esta cocina vacía, ese sueño parecía lejano. El horno de leña estaba frío,
las encimeras demasiado limpias, el calor se había ido. El restaurante seguía abierto, pero no era lo mismo. El personal se movía de manera diferente. Sus sonrisas eran forzadas, el aire pesado con algo no dicho. Apreté la fotografía. Sentía el pecho oprimido por la pérdida. El legado de la abuela se estaba escapando y no sabía por qué. Sus lecciones resonaban en mi mente: honestidad, trabajo duro, familia. Pero parecían fuera de mi alcance. Tracé su rostro en la foto preguntándome qué pensaría de mí ahora, parada aquí sola, insegura de mi lugar en el mundo que ella construyó. Recordé una noche años atrás, cuando una tormenta cortó la luz. La abuela no entró en pánico. Encendió velas, avivó el fuego del horno de leña y siguió sirviendo a los clientes a mano. No paramos, dijo pasándome un plato para llevar. Esto es lo que somos. Aquella noche trabajamos hasta la medianoche, el brillo de las velas proyectando sombras en su rostro decidido. Yo quería ser así de fuerte, así de inquebrantable. Pero ahora el restaurante parecía la casa de un extraño, con el corazón arrancado. Me guardé la foto en el bolsillo, mi determinación endureciéndose. Las lecciones de la abuela todavía estaban en mí, incluso si su cocina ya no lo estaba. Una semana después del fallecimiento de la abuela, papá tomó el control de la cadena de restaurantes. Esteban se paró al frente del comedor principal del Asador Vega en Segovia, anunciando su papel como director general con una sonrisa petulante. Presentó un nuevo menú, cambiando las costillas y asados a fuego lento de la abuela por carne precocinada y congelada enviada por algún proveedor corporativo. La salsa rica y melosa que ella había perfeccionado había desaparecido, reemplazada por una versión genérica y empalagosa que sabía a bote de supermercado. Las paredes, antes llenas de fotos de la abuela dando la mano a clientes leales, ahora estaban desnudas, reemplazadas con carteles elegantes que anunciaban una gastronomía moderna. El alma del restaurante, construida con su sudor y sus recetas, estaba siendo borrada, y se sentía como una bofetada a todo lo que ella representaba. Caminé por la cocina, esperando el bullicio familiar de los cocineros perfeccionando los platos de la abuela. En cambio, encontré al personal mirándome de reojo, sus susurros cesando cuando me acercaba. Una camarera que conocía desde hacía años, que solía colarme trozos extra de pan, evitó mi mirada mientras pasaba apresuradamente. Otro cocinero que una vez bromeó conmigo sobre mi torpeza con los cuchillos, se dio la vuelta cuando le pregunté sobre el nuevo menú. Ya no era solo una trabajadora aquí, era una extraña empujada fuera del lugar al que había llamado hogar. Su silencio dolía más de lo que las palabras podrían, un recordatorio de que ya no pertenecía al mundo que la abuela había construido. Mi hermana no perdió el tiempo restregándomelo. Carla, ahora ascendida a gerente, se pavoneaba por el comedor con una americana nueva y elegante, ladrando órdenes al personal. Este lugar necesita evolucionar, declaró lo suficientemente alto para que yo la oyera, sus ojos clavándose en los míos con una sonrisa burlona. Hojeó una pila de nuevas normativas, presumiendo orgullosamente de su autoridad, como si la forma de dirigir las cosas de la abuela fuera una reliquia obsoleta. Deberías acostumbrarte, dijo Carla con voz afilada, echándose el pelo hacia atrás mientras se alejaba. Su confianza hizo que se me revolviera el estómago. Ella estaba reclamando el legado que yo soñaba con proteger. Esa tarde me deslicé en un reservado tranquilo del restaurante, con las manos temblando mientras marcaba el número de Ana, mi mejor amiga desde el instituto. No sé qué hacer, admití con la voz baja, están destrozándolo todo. Ana escuchó sus palabras firmes y amables, recordándome que la abuela veía algo especial en mí. Eres más fuerte de lo que crees, dijo su voz como un salvavidas. No dejes que te hagan sentir pequeña. Su aliento encendió una chispa de determinación, suficiente para evitar que me rindiera. Colgué con la mente acelerada, sabiendo que no podía dejar que el trabajo de la abuela desapareciera sin luchar. Al día siguiente localicé a Miguel Herrero, un abogado que conocí una vez cuando gestionó un contrato menor para el restaurante. Llamé a su despacho con el corazón latiendo fuerte mientras le explicaba lo que había sucedido. Necesito saber si tengo algún derecho sobre el legado de la abuela, dije, con voz firme a pesar del nudo en mi pecho. Miguel accedió a reunirse, su tono tranquilo pero curioso, prometiendo investigar los detalles legales. Al colgar sentí un cambio dentro de mí, una determinación de descubrir la verdad, sin importar el coste.
El restaurante de la abuela no era solo un negocio, era su corazón, y yo no estaba lista para dejarlo ir. Semanas después me reuní con Miguel en su despacho en el centro. La pequeña habitación olía a café y libros viejos, pero el peso de nuestra conversación hacía que el aire se sintiera más denso. Miguel se inclinó sobre su escritorio con la mirada aguda. Creo que Esteban está escondiendo algo, dijo, hojeando una pila de documentos legales relacionados con el patrimonio de la abuela. No hay forma de que ella le dejara todo a él sin un testamento. Mi pulso se aceleró. Había pasado años creyendo que la abuela quería que yo continuara su legado, y ahora sospechaba que Esteban estaba enterrando sus verdaderos deseos. Miguel señaló un nombre garabateado en un contrato, Eduardo Rivas, un abogado que había trabajado con papá hacía años. Este tipo ha estado demasiado callado, dijo Miguel. Si hay un testamento, Eduardo podría saber dónde está. La idea de que alguien ocultara deliberadamente las intenciones de la abuela hizo que me hirviera la sangre, pero también encendió un fuego en mí para indagar más hondo. Dirigimos nuestra atención a los registros del restaurante. Miguel había sacado algunos archivos antiguos del registro mercantil sobre el Asador Vega, y lo que encontramos fue discordante. Esteban había reescrito los estatutos de la empresa solo unas semanas después de la muerte de la abuela, eliminando las reglas que ella había establecido para proteger la gestión local. Esas reglas aseguraban que cada sucursal se mantuviera fiel a su visión con miembros de la familia, gente como yo, supervisando las operaciones diarias. Ahora Esteban había centralizado el control, dándose a sí mismo poder ilimitado para vender o cambiar la marca de la cadena. Esto no es solo una chapuza, murmuró Miguel, rodeando una cláusula, es ilegal sin la aprobación de la Junta. Miré fijamente el documento, mis manos temblando. La abuela había construido este negocio con su corazón, y Esteban lo estaba desmantelando como si no fuera nada. Quería enfrentarme a él, pero Miguel me advirtió que me mantuviera callada hasta que tuviéramos más pruebas. Esa noche, mientras caminaba hacia mi coche fuera del restaurante, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté y una voz grave y ronca siseó, «Deja de investigar o te arrepentirás». Mi corazón se detuvo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé congelada en el aparcamiento, la silueta de los edificios de Segovia borrosa en mi visión. Quienquiera que fuera sabía que yo estaba haciendo preguntas, y eso significaba que estábamos cerca de algo. La amenaza debería haberme asustado, pero solo agudizó mi determinación. Alguien estaba desesperado por mantener oculto el testamento de la abuela, y yo no iba a dejarles ganar. Llamé a Miguel de inmediato con la voz temblorosa pero firme. «Tenemos que seguir», dije. Él estuvo de acuerdo, pero su tono era cauteloso, instándome a tener cuidado. Miguel sugirió que localizáramos a alguien que hubiera trabajado estrechamente con la abuela hace años, alguien que pudiera saber sobre sus planes para el restaurante. «Tiene que haber un testigo», dijo sacando una lista de antiguos empleados. Carmen era meticulosa. No dejaría su legado al azar. Lo redujimos a unos pocos nombres, personas que habían estado con la cadena de asadores en sus inicios. Un nombre destacó: Carolina Fuentes, una antigua encargada que se había ido antes de que Esteban tomara el control. Miguel pensó que ella podría haber oído algo sobre un testamento o haber visto a la abuela con Eduardo Rivas. La idea de encontrar a alguien que pudiera confirmar nuestras sospechas se sentía como un salvavidas, pero también significaba adentrarse más en una pelea para la que no estaba segura de estar lista. Me quedé despierta esa noche, mi mente a 1000 por hora. La cara de Esteban aparecía en mi cabeza, su sonrisa petulante, sus movimientos rápidos para apoderarse del restaurante. ¿De qué tenía tanto miedo? Si la abuela hubiera dejado un testamento nombrándome a mí, ¿por qué lo ocultaría? La idea de enfrentarme a él me aterraba. Había visto su mal genio, la forma en que gritaba al personal que lo cuestionaba. Pero no podía echarme atrás. Las lecciones de la abuela sobre la honestidad y el trabajo duro resonaban en mi mente, empujándome hacia adelante. Me la imaginé de pie en la cocina, con el delantal bien atado, diciéndome que luchara por lo que es correcto. No solo estaba luchando por el restaurante, estaba luchando por ella. Sin importar lo que Esteban me lanzara, yo seguiría adelante. Una tarde lluviosa, me reuní con Carolina Fuentes en una cafetería de Segovia. El lugar estaba medio vacío, el zumbido de la máquina de café apenas cortaba el repiqueteo de la lluvia fuera.
Carolina, antigua gerente del Asador Vega, se sentó frente a mí, con las manos alrededor de una taza de café con leche. Su rostro se suavizó al hablar de la abuela. Ella siempre decía que tú eras en la que más confiaba para llevar el restaurante, me dijo Carolina, con voz baja pero firme. Carmen hablaba de ti como si fueras el futuro del lugar, alguien que entendía su corazón. Sus palabras me golpearon como una ola, agitando recuerdos de la cocina de la abuela y su inquebrantable fe en mí. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza, pero también una punzada de culpa por no haber actuado antes para proteger su legado. Carolina se inclinó hacia adelante con la mirada distante. Había un hombre que Carmen mencionaba a veces, dijo, dudando. Alguien en quien confiaba para asuntos importantes, pero nunca dio un nombre. Decía que él se aseguraría de que las cosas se hicieran bien si algo le pasaba a ella. Mi mente corría. ¿Podría ser esta la clave del testamento de la abuela? La presioné por detalles, pero Carolina negó con la cabeza. Fue hace años, y ella era vaga. Todo lo que sé es que confiaba en él para algo grande. El misterio de este hombre me carcomía, una pieza del rompecabezas que aún no podía colocar, pero me dio un hilo del que tirar, una razón para seguir buscando. De vuelta en mi piso, rebusqué en una caja de viejos registros del restaurante que había logrado pedir prestada a un empleado comprensivo. Entre ellos había impresiones de correos electrónicos de los primeros días de la expansión de la cadena. Uno me llamó la atención, un mensaje de Esteban a Eduardo enviado solo unos días después de la muerte de la abuela. Tenemos que mantener esto bajo llave, leía, sin contexto, pero suficiente para que se me revolviera el estómago. Otro correo mencionaba una reunión para finalizar la transición, con el nombre de Eduardo firmado al final. El secreto gritaba culpabilidad. Esteban no solo se estaba apoderando del restaurante, estaba encubriendo algo y Eduardo le estaba ayudando. Apreté los papeles, mi determinación endureciéndose. Esto era prueba de que estábamos en el camino correcto. Llamé a Ana, esperando que ella pudiera conocer a alguien más que pudiera arrojar luz sobre el pasado del restaurante. Ella no ofreció consuelo esta vez, pero me dio una pista. Hay un tipo, Tomás, que trabajaba en la parrilla cuando Carmen dirigía las cosas, dijo. Todavía está en la ciudad, ahora lleva un pequeño bar de tapas. ¿Podría saber algo sobre sus planes? El consejo de Ana fue un salvavidas, apuntándome hacia otro testigo potencial. Anoté el contacto de Tomás, sintiendo que las piezas de esta lucha se unían. Cada nombre, cada pista me acercaba a la verdad, pero también a una confrontación que temía. Con la gala anual de la familia Vega acercándose, sabía que era mi oportunidad de enfrentarme a Esteban y sus aliados cara a cara. El evento destinado a celebrar el legado del restaurante estaría lleno de personal, clientes y peces gordos locales. Si había un testamento o alguna verdad en lo que Carolina insinuaba, la gala era donde yo plantaría cara. Pasé días preparándome, ensayando lo que diría, imaginando la mirada fría de Esteban y la sonrisa petulante de Carla. La idea de enfrentarme a ellos delante de todos hacía que mi corazón latiera con fuerza. Pero no podía echarme atrás. La confianza de la abuela en mí, su creencia de que yo podía llevar su sueño, alimentaba mi coraje. No solo luchaba por el restaurante, luchaba para honrarla. Una semana después, en la gala de aniversario de la cadena, el gran salón comedor del Asador Vega bullía con invitados, dueños de negocios locales, clientes leales y personal con uniformes impecables. Me quedé cerca del fondo con el corazón latiéndome con fuerza mientras escaneaba la sala en busca de papá y mamá. Había ensayado este momento durante días, decidida a confrontarlo sobre el legado de la abuela. Me acerqué a su mesa donde estaban sentados con Carla, todos sonrisas para la multitud. ¿Qué quería realmente la abuela para el restaurante?, pregunté, mi voz firme a pesar del nudo en mi pecho. Los ojos de papá se entrecerraron, su copa deteniéndose en el aire. No vas a recibir nada. Ni un solo euro, se burló, su tono lo suficientemente afilado para silenciar la charla cercana. Mamá se inclinó hacia adelante, su expresión fría. Tu hermana será la próxima heredera, añadió asintiendo hacia Carla, quien sonrió y levantó su copa como brindando por su victoria. La habitación pareció cerrarse sobre mí, sus palabras cortando más profundo de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, un hombre alto con traje oscuro se acercó, su rostro tranquilo pero decidido.
Jorge Valdés se presentó, su voz baja, mientras me entregaba un sobresellado. Es hora de decirles quién eres realmente, susurró, sus ojos clavándose en los míos. Mis manos temblaban mientras lo abría, revelando una carta con la letra de la abuela. La sala se quedó en silencio cuando di un paso adelante sosteniendo el papel en alto. Esto es de Carmen, dije, mi voz resonando. Nombra a Lucía Vega como la heredera legítima del Asador familia Vega. Los jadeos recorrieron la multitud. La carta detallaba el deseo de la abuela de que yo dirigiera el restaurante, preservando sus tradiciones y valores. Sentí su fuerza en cada palabra, como si estuviera parada a mi lado. Esteban saltó de su asiento con la cara roja de furia. Eso es falso, gritó golpeando su mano en la mesa. Carmen nunca escribió eso. Carla se unió con voz chillona. Estás mintiendo para robar lo que es mío, espetó señalándome mientras los invitados susurraban en shock. Exigieron ver la carta, pero cuando la ofrecí, Esteban me la arrebató de la mano, rasgando los bordes antes de que un miembro del personal interviniera. El caos estalló. Los invitados discutían, algunos defendiéndome, otros poniéndose del lado de Esteban. Carla irrumpió hacia mí, con los ojos llameantes. Nunca me quitarás esto, siseó, pero mantuve mi posición, la verdad de la carta anclándome. Jorge dio un paso adelante, su presencia firme. Este documento está notariado, dijo con calma, silenciando la sala. Es legalmente vinculante. La gala descendió a una tormenta de acusaciones. Esteban intentó poner a la multitud de su lado, afirmando que yo había falsificado la carta para socavarlo. Carla gritaba por encima de él, insistiendo en que ella era la heredera legítima. Pero cuanto más peleaban, más se notaba su desesperación. Los invitados empezaron a cuestionarlos, murmurando sobre el amor de la abuela por el restaurante y cómo yo había trabajado a su lado durante años. Me mantuve erguida, aferrando la carta, sintiendo una oleada de fuerza. Las palabras de la abuela no eran solo tinta sobre papel, eran su confianza en mí, su creencia de que yo podía llevar su sueño. Por primera vez vi miedo en los ojos de Esteban, una grieta en su confianza. Cuando terminó la noche supe que esto no había acabado. El estallido de Esteban y Carla solo probaba que estaban escondiendo algo. La carta era mi arma, pero haría falta un tribunal para hacerla valer. Me fui de la gala con las palabras de Jorge resonando en mis oídos, mi determinación inquebrantable. Estaba lista para luchar por el legado de la abuela, costara lo que costara. La verdad estaba de mi lado, y no dejaría que la enterraran de nuevo. 3 meses después, me enfrenté a Esteban en un juzgado. La sala era austera, los bancos de madera llenos de espectadores de la comunidad hostelera y lugareños curiosos. Me paré en la mesa de la acusación, con las manos firmes, mientras me preparaba para presentar la verdad. Mi abogado Miguel expuso nuestro caso con precisión, comenzando con la carta de Carmen. Este documento notariado y firmado por la propia Carmen, nombra a Lucía Vega como la heredera legítima del Asador Vega, declaró, sosteniendo la carta ante el juez. Sus palabras eran claras. La abuela quería que yo dirigiera el restaurante para preservar su corazón y tradiciones. A continuación, Miguel presentó registros financieros mostrando los cambios ilegales de Esteban en los estatutos de la cadena, eludiendo a la Junta para tomar el control. El juzgado bullía cuando Carolina subió al estrado, su voz tranquila pero firme. Carmen me dijo que Lucía era en quien confiaba para continuar su legado, dijo, encontrando mi mirada. Creía en su corazón y en su ética de trabajo. Cada pieza de evidencia se sentía como un ladrillo en un muro, construyendo un caso que no podía ser ignorado. Esteban estaba sentado al otro lado de la sala, con la mandíbula tensa, su abogado luchando por contraatacar. Pero cuando Miguel introdujo los correos electrónicos entre Esteban y Eduardo, la sala se puso tensa. Los mensajes crípticos pero condenatorios revelaban su plan para suprimir el testamento de la abuela. No podemos dejar que ella asuma el control, leía un correo firmado por Eduardo. La expresión del juez se endureció mientras Miguel explicaba cómo habían manipulado el patrimonio para excluirme. La evidencia era abrumadora, y la defensa de Esteban se desmoronó. El juez ordenó una investigación inmediata sobre sus acciones, citando posible fraude y falsificación. Eduardo, sentado junto a Esteban, palideció jugueteando con sus manos mientras el peso del escrutinio criminal caía sobre ellos.
Por primera vez vi la confianza de Esteban flaquear, sus ojos buscando la salida como si pudiera escapar de la verdad. La caída de Carla fue igual de rápida. Su papel como gerente construido sobre las promesas de Esteban se deshizo cuando el tribunal dictaminó que su nombramiento era inválido, vinculado a los cambios fraudulentos. La comunidad local, una vez encantada por su confianza, se volvió fría. Los periódicos locales publicaron historias sobre sus intentos de reclamar el legado de la abuela, y los clientes dejaron de visitar el restaurante bajo su mando. Oí susurros en la cafetería donde conocí a Carolina. La gente llamaba a Carla una farsante, alguien que había intentado robar lo que no era suyo. Ella evitaba mi mirada cuando nos cruzábamos en el pasillo del juzgado, su actitud antes petulante reemplazada por la vergüenza. La comunidad que había celebrado al asador Vega durante décadas ahora la veía como un símbolo de codicia. Y ese rechazo la golpeó más fuerte que cualquier fallo legal. El mazo del juez cayó y la sentencia fue clara: se me concedió el control del asador familia Vega. Me quedé en la sala del tribunal, con el pecho oprimido por el alivio y el orgullo. Esto no era solo una victoria sobre Esteban. Era una promesa cumplida a la abuela. Juré restaurar el restaurante a sus raíces, recuperando su cochinillo y costillas a fuego lento, su salsa especial y la calidez que lo convertía en un hogar. Me la imaginé de pie en la cocina, con el delantal bien atado, asintiendo con aprobación. Lo primero que hice fue volver a contratar al antiguo personal, gente que había trabajado con la abuela y conocía su visión. Fregamos el brillo corporativo de las paredes, reemplazándolo con fotos de ella sonriendo con los clientes. Cada paso se sentía como un tributo a ella, una forma de asegurar que su legado viviera en cada plato que servíamos. Mirando atrás, esta lucha me enseñó sobre la justicia y el coste de la codicia. Esteban y Eduardo pensaron que podían enterrar la verdad, pero esta tiene una forma de salir a la luz. Las lecciones de la abuela: honestidad, trabajo duro, amor por lo que construyes, me guiaron a través de cada desafío. A todos los que han seguido esta historia, gracias por estar conmigo. Si alguna vez has luchado por lo que es correcto, sabes que no es fácil, pero vale la pena. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Te has enfrentado a una batalla como esta? Mantengamos esta conversación viva. Juntos podemos honrar los legados que importan.